invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ocho de la mañana, 36 minutos, y está Julián Chica Cardona. Recordemos que es escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Bienvenido, Julián. Muy buenos días, Álvaro, a todos los oyentes y televidentes de este programa. Un saludo para el doctor Germán Aguirre y los compañeros del Control Master. El pasado sábado, 1 de febrero, se conmemoraron con toda pompa en la plazoleta de la Gobernación los actos de la efeméride 58 del departamento de Risaralda. Y a lo cual quiero hacer referencia expresa en esta oportunidad. Primero, porque esta clase de conmemoraciones que son tan simbólicas para la región han terminado convirtiéndose en actos de espectáculo en el que brilla por su ausencia un contenido pedagógico, que brilla por su ausencia el elemento simbólico que es el que nutre el imaginario de la ciudad, el que le da argumentación a las nuevas generaciones, el que completa esa justificación de por qué la identidad, de por qué el sentido de pertenencia con una entidad regional en específico. Valga reconocer, aplaudir el hecho de que en esta ocasión fue un evento planeado, un evento hecho con esmero, con atención, donde se destacó la logística, donde se hizo presente el reconocimiento de los gobernantes seccionales vecinos en una cosa que pues no se había visto en algunos años, y que para esta ocasión se contó con la presencia del señor gobernador del departamento de Caldas, quien muy puntual estuvo allí también en el sitio, y que muestra ese ambiente de camaradería a nivel regional, porque del antagonismo y de la controversia finalmente no resulta nada si no hay un propósito de conciliación, un propósito de llegar a acuerdos, ¿cierto? Entonces, estos 58 años, advierte uno en las entrevistas que se realizaron, en los discursos que se pronunciaron, que pues hay una intención que dentro de un plan de gobierno plantea recoger esas regiones olvidadas, esas regiones que han tenido poca visibilización, como el caso del municipio de Guática, que ya se hizo como compromiso para la próxima semana acompañarlos a ellos en los 100 y algo de años que llevan de vida administrativa esta pequeña población del occidente de Risaralda, pero no advierte uno como ese empeño pedagógico, ese empeño por tratar de afincar los elementos que hicieron posible la declaratoria o la creación de esa entidad territorial, que fue obra de unas generaciones anteriores, de unos abuelos, de unos dirigentes que contra todo pronóstico lograron el propósito de esa autonomía. La creación del departamento de Risaralda obedece a la Ley 70 de 1966, emitida por
el Congreso de la República y firmada por el presidente Carlos Lleras Restrepo en 1966, en el mes de diciembre. Sin embargo, hay que entrar en detalle por qué la cuenta conmemorativa arranca el 1 de febrero de 1967. Y es que toda ley por medio de la cual se crea un departamento o toda ordenanza por medio de la cual se crea un municipio requiere, para el caso de la ley, un decreto reglamentario. Y para el caso de la ordenanza, un decreto reglamentario. Esos decretos reglamentarios son los que van a decir el cómo. La ley es la que define el qué. La naturaleza del qué es de crear una entidad territorial. La ley 66 crea una entidad territorial llamada Risaralda. Y en el caso de los municipios, entonces, es un decreto que se produce a nivel de la seccional, firmado por el gobernador, que también establece similares elementos que van a hacer posible la funcionalidad de esa entidad territorial. Para el caso del departamento, pues se requiere un circuito judicial, la creación de un circuito judicial. Primero, pues, lo primero es la tarea que le correspondió hasta que existió y funcionó con ello el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el que se encarga de delimitar el territorio, de establecer las fronteras, de delimitar los espacios a través de los cuales se segrega una seccional de la otra, como el caso de Risaralda, que fue segregado del departamento de Caldas. Establecer la dependencia correspondiente a la registraduría del Estado Civil, que es la que se va a encargar de, como su nombre lo indica, del registro de los nacimientos, el registro de las defunciones, que es el que se va a encargar también del proceso de los comicios electorales a nivel interno, tanto de los para la conformación de la Asamblea Departamental. También la creación de la seccional de salud, la creación de la planta de personal de una gobernación, el nombramiento de un gobernador. Y ese decreto reglamentario, pues la ley establece un término de 60 días, calendario para proveer ese decreto reglamentario, proveer esos cargos, definir el asunto presupuestal, definir las rentas departamentales de esa nueva seccional. Entonces es todo un complejo de disposiciones que, como repitiendo cada una de las instancias que posee la nación, también debe tener cada departamento, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de transporte, en la destinación de un cuerpo policial también ya correspondiente a esa seccional, y con ello entonces poner a funcionar ya el aparato administrativo completo. Eso se logra para el departamento de Risaralda el 1 de febrero de 1967. Se logra a partir de ese día. Por eso la efeméride o la conmemoración, que en eso encuentro que hay que hacer una aclaración, y es que tanto en los boletines de prensa, en las entrevistas y los comentarios que realizaron algunos colegas y funcionarios, mencionaban que eran los 58 años de creación del departamento de Risaralda, y no es así. La creación del departamento de Risaralda fue, según la ley 70 de 1966, en diciembre de 1966. Entonces debería ser en diciembre que se conmemorara la creación del departamento de Risaralda. En este caso, cuando la conmemoración se fija en el calendario del 1 de febrero,
debe hacerse referencia a la conmemoración de la vida administrativa del departamento de Risaralda. O sea, son 58 años de la vida administrativa del departamento de Risaralda. Es un caso parecido con el municipio de Dos Quebradas. Municipio de Dos Quebradas, que es creado por la ordenanza número 12 del 6 de diciembre, es la creación mediante ordenanza por la Asamblea Departamental del municipio. No es el inicio de la vida administrativa. Y valga anotar que cuando se crea el municipio de Risaralda, el departamento de Risaralda, cuenta con 13 municipios. Cuenta con 13 municipios. Pero ninguno de esos 13 municipios fueron creados por la Asamblea Departamental de Risaralda. No son hijos directos del departamento de Risaralda, legítimos, lógicos, ¿cierto? Pero directos no son hijos porque, como se verá, tanto Pereira como Santa Rosa de Cabal fueron creados por la disposición de la Asamblea Legislativa del Estado Soberano del Cauca, o del Departamento del Cauca o Provincia del Cauca, según el periodo en que estuvieran. Y los otros municipios fueron creados por el Departamento del Cauca, ¿sí? Algunos de ellos no tuvieron dificultad alguna para su creación, como por ejemplo el municipio de La Virginia, que fue creado por la Asamblea del Departamento de Caldas en 1959. De modo entonces que hay una diferencia entre la creación de una entidad territorial y el inicio de la vida administrativa de esa misma entidad territorial. Ahora, cuando mencionamos el término Risaralda, hay una nota de interés en este caso que nos lleva a hacer notar, a hacer ver que en el siglo XIX, en los partes de guerra de 1876, que es la guerra de los radicales, y en las anteriores, que hay partes de guerra, porque realmente lo que hay escrito de esa época deriva mucho de los generales y de las personas que hicieron todas esas anotaciones de la época, y se describe a Risaralda con Z. La palabra Risaralda original se escribe con Z. Así aparece en la novela Tomás. Esa novela relata los hechos sucedidos en 1876 en la guerra de los radicales, con epicentro en Río Sucio. Es una novela de Ramón de la Cuesta que recomiendo. Y ahí aparece una descripción del Valle de Risaralda, una descripción del río de Risaralda, una descripción del camino de Occidente, que era en esa época, pues el que tenía capacidad económica podía hacer ese recorrido a caballo, pero la mayoría de las personas lo hacían era a pie para comunicarse entre Popayán y Antioquia, Río Negro o Medellín. Ese cambio de esa Z, de esa Risaralda, se notó inicialmente cuando la Asamblea del Departamento de Caldas aceptó cambiarle el nombre al municipio de San Joaquín por una solicitud que hubo de que los municipios en esa época tenían nombres de santos. Entonces se le cambió el nombre de San Joaquín, como San Francisco, San José, un montón de nombres de santos del santo oral católico, y se le cambió por Risaralda en 1930, y ahí quedó con ese. Y en 1936, cuando Bernardo Arias Trujillo publica su novela con ese mismo título, Risaralda, entonces para secundar esa palabra, como la escribieron con ese, sale también la novela Risaralda, pero los manuscritos de Bernardo Arias Trujillo era Risaralda con Z. Entonces estos elementos son para acotar y agregar a esta labor conmemorativa que se realizó el pasado sábado 1 de febrero,
reconociendo una figura muy importante que no se ha mencionado mucho, que es el senador Camilo Mejía Duque, que fue el alfil que estuvo ahí en el Congreso propiciando toda lucha contra una élite muy poderosa que existía en ese momento, hasta que se logró la constitución de esta seccional llamada Departamento de Risaralda, y de la cual el único hijo que deriva de la asamblea del departamento de Risaralda, el único hijo legítimo propio que tiene el departamento de Risaralda, se llama Dos Quebradas. Feliz día, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia. Un feliz día le deseo también igualmente. Son las